Mi gloria siempre se halla en su cruz. En cada coro alegre cantaría las notas del amor de mi Jesús. Quiero cantar si el tema es Jesucristo, y sé que al cielo un día llegaré. El gran coro de los redimidos llora al Salvador, yo cantaré. Quiero cantar si el tema es Jesucristo. Mi gloria siempre se halla en su cruz. En cada coro alegre cantaría las notas del amor de mi Jesús. Hermanos, muy buenos días. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que estén gozándose de las múltiples bendiciones de Dios. Están siempre en nuestras oraciones. Gracias a Dios por ustedes y su fidelidad y la obra que están haciendo por causa de su influencia y la predicación y su servicio. Hay almas que vienen a Cristo Jesús, iglesias levantadas. Gracias a Dios por la obra que haces. Y pues también damos gracias a Dios por ustedes y por su fidelidad en apoyar al seminario, tanto en sus oraciones como en sus finanzas. Ya apenas en esta semana pasada terminamos la conferencia misionera que hacemos cada 3 años para incluir a cada generación aquí en el seminario. Esto fue un excelente tiempo, un bonito tiempo con las vestiduras y pues los estantes, los mensajes, las lecciones. Gracias a cada maestro, los alumnos que decoraron y adornaron todo. Y gracias a hermano Sergio, los maestros y todos los alumnos que hicieron un gran éxito la conferencia misionera del Seminario Bíblico Bautista. Más tarde estaremos haciendo un video de las actividades juntos, unos 20 minutos o 10 minutos, no sé exactamente, depende de cuántas fotos tenemos, pero siguen orando por el seminario. Si tiene jóvenes
que necesitan que ya han entregado sus vidas a Cristo, ya saben que Dios quiere que prediquen el Evangelio, envíalos aquí al Seminario Bíblico Bautista. Los jóvenes en esta semana pasada aprendieron de la necesidad de orar por obreros y también encaminar sus iglesias en la obra misionera y sus propias vidas en la obra misionera. Entonces, si Dios ha hablado a algunos de sus jóvenes o unos matrimonios y entonces mándeles al Seminario Bíblico Bautista para que puedan prepararse para el ministerio. El mes de enero será un buen tiempo. En el segundo semestre habrá inscripciones. Ahora, por favor, abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 6. Y en el libro de Romanos capítulo 6 queremos examinar el tema el justo y el pecado, que es reflejado en el versículo 1, que dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay muchos que piensan que puesto que somos salvos por gracia, y aparentemente tenían esta idea en aquel día, puesto que somos salvos por gracia, mientras más que uno peca, entonces, y no por obras, no por dejar de pecar, etc. Entonces, si pecamos más, vamos a hacer la gracia de Dios más grande por nuestros pecados. Desde la perspectiva del hombre a lo mejor es verdad, pero desde la perspectiva de Dios, Él derramó su Hijo completamente por su gracia total para morir en tu y mi lugar por nuestros pecados. Entonces Pablo abre el capítulo diciendo, ¿qué pues diremos? Puesto que somos justificados y todavía tenemos la vieja naturaleza carnal que es inclinado al pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 nos enseña el apóstol Juan escribiendo a los suyos de que os escribo, hijos míos, que para que no pequéis. Dios nos salvó del pecado. Por eso no podemos perseverar o continuar en el pecado. Aquí no está hablando del hecho que uno peque o no peque. No hay justo, según Eclesiastés 7:20, sobre la tierra que haga el bien y no peque. Y entonces perseveremos en el pecado para que la gracia responde también. Es una pregunta, podemos decir, una pregunta que actualmente la respuesta retórica, donde la respuesta es clara. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos en el pecado? Pues que somos salvos no por no dejar de pecar, no por nuestras obras, para que la gracia abunde. Claro que no. En ninguna manera, dice en el versículo 2. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Porque primero hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún él? Pablo aquí hace la declaración que cuando depositamos nuestra fe en Cristo, entonces tenemos otro estado. Estamos muertos al pecado. El pecado no tiene la misma influencia en nuestras vidas que tenía antes de ser salvo. Nosotros a veces que creemos en la salvación eterna, nunca jamás para ser perdida, y que somos salvos por gracia y no por las obras, que pecamos todo lo que queremos. La diferencia es que uno que ha sido salvo no quiere pecar. No quiere, porque ha sido salvo del pecado y ha muerto al pecado. Él hace la pregunta al final. En ninguna manera, primero declara, pero luego porque hemos muerto al pecado. Y tercero, ¿cómo viviremos aún en él si hemos sido salvados a una nueva vida y a ser una nueva criatura en Cristo? Una pregunta retórica. La respuesta es obvia. No podemos seguir viviendo, practicando el pecado. Entonces, aquí no habla del hecho que uno no peca, habla del hecho que uno no practica el pecado. Y número 3, notamos que
la razón que no podemos continuar practicando el pecado, aunque pequemos, es porque estamos en Cristo. ¿O no sabéis en el versículo 3? Muchos están ignorantes de lo que pasa cuando uno recibe a Cristo Jesús como su Salvador. Creo que es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Él dice, ¿o ignoráis? ¿Estáis ignorantes? ¿Pasáis por alto? ¿Os habéis olvidado que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En el momento que nosotros recibimos a Cristo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Entonces muchos están ignorantes que en el momento que reciben a Cristo, invocan su nombre, en este momento Él no solamente le perdona todos sus pecados, pero viene y toma morada y habita en su cuerpo. Somos templo de Dios y hemos sido bautizados en Cristo. Bautizar aquí habla del bautismo del Espíritu Santo. En el momento que crees en Cristo, Cristo nos pone en Él y Él viene y se pone en nosotros. Y entonces Él dice, todo lo que Él hizo, su muerte por nosotros en la cruz, es contado, puesto a nuestro cuenta. Por eso dice, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, aquí hay tres razones. Dos razones porque no podemos continuar practicando el pecado. Hemos muerto al pecado, estamos en Cristo. Y estando en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Esto habla de nuestra posición en Cristo Jesús. Pero luego, número 3, no solamente esto, pero somos sepultados para la muerte. Lo que Cristo hizo por nosotros fue imputado por nosotros, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces, lo que Él hizo en ser sepultado, en ese sepelio, aquel día, entonces es puesto a tu cuenta, mi cuenta, si hemos depositado nuestra fe. Por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando Él murió una vez para siempre por nuestros pecados, jamás para ser ofrecido otra vez, según el libro de Hechos. Entonces somos sepultados para muerte juntamente con Él, no con la iglesia, no con un santo, no con ninguna otra persona, sino juntamente con Él. Nuestro sepelio está en Cristo, y nuestra muerte está en Cristo, y nuestro pago está en Cristo por el bautismo, y nuestra resurrección está en Cristo, como Cristo resucitó, y nuestra vida está en Cristo para que andemos en vida nueva. Por eso, ahora que somos salvos, queremos reflejar la vida de Cristo, porque nuestros pecados fueron sepultados para Él, jamás para ser recordados por Él o por Dios. Pero también otra razón que no podemos continuar practicando el pecado es que somos plantados con Cristo. En el versículo 4, Él describe nuestra muerte como un sepelio, como que hemos sido sepultados, fueron puestos en la tumba con Cristo. Y alejados de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora somos plantados con Cristo, en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, siendo plantados con Él, tenemos la garantía que nuestros pecados fueron sepultados, como la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en las profundidades del mar, para jamás ser olvidados por Dios en la semejanza de su muerte. Ahora, pero hemos sido resucitados en la semejanza de su resurrección, para que andemos en vida nueva
Entonces eso es lo que nos dice en cuanto a la plantación. Entonces, a sepelio de Cristo Jesús. Pero también otro motivo por qué no podemos continuar practicando el pecado es porque nuestro viejo hombre fue crucificado. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y cuando Dios creó al hombre tenía una sola naturaleza. La naturaleza divina que quería solamente las cosas de Dios. Y que haría solamente las cosas de Dios. Pero cuando el hombre pecó, perdió esa naturaleza, su espíritu murió. Él murió inmediatamente para con Dios. Su pecado le alejó de Dios. Y entonces ya ahora el hombre tiene una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza que es inclinado a sus concupiscencias, sensible a la tentación de Satanás también. Entonces nuestro hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No solamente nuestros pecados fueron alejados y sepultados y plantados con Cristo y la vida con Cristo, pero nuestro hombre viejo fue crucificado. Por eso Pablo dijo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, quien me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que no sirvamos más el pecado. Pero también no podemos continuar en el pecado, no tenemos una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados del pecado. No solamente tenemos paz con Dios, como la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por Dios, tenemos paz por Dios, pero hemos sido justificados del pecado. El pecado ya no tiene el mismo poder sobre nosotros como no tenía poder sobre Cristo. Cristo podía en su ser humano ser tentado, pero siendo divino no podía pecar y no pecaba, no cedía al pecado. La palabra justificación habla del acto judicial de Dios de declarar justo a una persona culpable, así removiendo su culpabilidad, haciéndole en la misma perfección de Cristo Jesús, en la justicia de Dios, por la obra que Cristo hizo por nosotros. Somos justificados del pecado porque hemos muerto al pecado y hemos sido justificados, liberados del pecado. Pero no solamente somos justificados del pecado y así no podemos continuar en el pecado, pero también dice en el versículo 8, que nosotros, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es algo que no necesitamos entender. Morimos con Cristo. Eso es una declaración actual. No es relativo. Morimos con Cristo. No tengo que pensar, no tengo que calcular, no tengo que deshebrarlo, no tengo que definirlo. Solamente acepto el hecho que cuando acepté a Cristo, yo morí con Cristo Jesús y tú también. Y la Biblia dice, si creemos, si morimos con Cristo, también lo siguiente es verdad, que también viviremos con Él. Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, morimos y vivimos con Cristo, así como podemos practicar y continuar en el pecado. Pero también no podemos perseverar y continuar en el pecado, porque la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Ya cambiamos de señores. Antes nuestro padre era Satanás. El diablo es vuestro padre. Él dice a todos los incrédulos, le seguimos a él, le obedecemos a él, hacemos la voluntad de él. Estamos muertos en nuestros pecados. Pero puesto que ya hemos muerto en Cristo,
y hemos sido avivados en Cristo, la muerte ya no se enseñora de nosotros. No tenemos las limitaciones, espirituales que teníamos antes, porque antes estábamos muertos a lo espiritual, ahora estamos viviendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de la muerte, y todo lo relacionado ya no tiene el poder y la influencia sobre nosotros que estamos muertos y vivimos en Cristo Jesús, porque la muerte ya no puede enseñorear de nosotros, dice la palabra de Dios. Pero otra razón es que tenemos una nueva actitud. Noten lo que dice en el versículo 9, en el versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió o vivimos para Dios. En el versículo 11 tenemos una nueva actitud. Es el versículo 8. En el versículo 7 estamos justificados, declarados justos. En el versículo 8 hemos muerto y estamos vivos en Cristo. En el versículo 9, la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros. En el versículo 10, vivimos para Dios. Tenemos una nueva actitud. Ahora queremos seguirle a Él. Queremos andar con Él. Esa es una de las evidencias de que uno ha sido salvo. Ya quiere estar con el pueblo de Dios. Ya quiere estar con Dios. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todos. Más en cuanto que vive para todos, vive. Para Dios vive. Entonces ahora tenemos el deseo. La actitud no de andar en el pecado, sino la actitud de vivir para Dios. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta nueva actitud está en Cristo. Y la Biblia dice, todos que tienen esta esperanza en sí mismo, se purifican a sí mismos como Él es puro. Hemos heredado en Cristo una nueva actitud. Una actitud que es inclinada y deseosa de las cosas de Dios y no de las cosas mundanas. Por eso la Biblia dice, renovando vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero luego entramos en por qué pecamos. Y antes de entrar en esta pregunta, hablando de esta nueva actitud, Colosenses capítulo 3 nos dice estas palabras. En Colosenses capítulo 3, el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Por eso la nueva actitud. Pero la segunda pregunta que nos hacemos es ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Bueno, hay tres motivos por qué pecamos. Primeramente, porque nosotros nos permitimos el pecado reinar en nuestras vidas. Versículo 3:12, él dice que tú y yo tenemos el poder de escoger si el pecado reine en nuestras vidas o la justicia reine en nuestras vidas. Él dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cristo vive en tu cuerpo mortal. Pero ¿no sabías que tú y yo podemos presentar nuestros cuerpos al pecado? Podemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Por eso algunos que son cristianos no viven vidas muy apropiadas y que parecen la vida de Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchos dicen, el diablo me lo hizo, el diablo me provocó. ¿Sabe qué? El hombre va a pecar sin el diablo. Durante el milenio, cuando reine la justicia sobre la tierra, el pecado todavía existe.
pero proviene de las concupiscencias, los deseos carnales de hombres y personas no convertidos a Cristo Jesús. Entonces, él dice, no permita. A veces tú y yo simplemente tenemos que aprender a decir no al pecado. Un joven vino conmigo cuando yo estaba estudiando y me dice, hermano, yo tengo un problema con este pecado. Me contó su pecado. Entonces yo le dije, pues hermano, hay muchas cosas que así que debemos entender. Le enseñé estas cosas aquí, pero a veces tenemos que simplemente aprender a resistir y decir, no lo voy a permitir que el pecado reine en mi vida y no lo voy a hacer. Entonces luego, número 2, presentamos nosotros voluntariamente, según el versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado. Él dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nosotros nos presentamos al pecado y cuando cedemos a una tentación para hacer lo malo o no hacer lo bueno, estamos presentando nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado. ¿Y qué dice aquí? Cuando presentamos nuestros miembros a la tentación y al pecado, entonces hemos llegado a ser instrumentos de iniquidad. Pero en la otra mano, confiemos en su gracia. Porque cuando nos presentamos al pecado, entonces la gracia no está reinando, sino el pecado. Él dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La gracia de Dios es Dios haciendo por ti lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso Él dice, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Pablo, resistiendo la aflicción que Dios había puesto sobre él, quiso que Dios se lo quitara. Y él dijo, Dios le dijo, bástate, Pablo, no me hables más de esto, mi gracia es suficiente. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes vivir una vida recta delante de Dios. Tú puedes matar el pecado en tus miembros y no permitir que el pecado reine. Y tú puedes resistir con éxito la presentación de tus miembros al pecado si confías en tu gracia. Entonces, esto es. Pero finalmente, ¿cómo podemos vivir una vida justa delante de Dios cuando tenemos un cuerpo lleno de concupiscencia, azotándonos desde adentro y el diablo por fuera azotándonos con tentaciones de todo tipo en este mundo? ¿Cómo podemos vivir una vida justa? Y voy a ser rápido en esto, pero hay 7 maneras, 7 cosas mencionadas en los versículos del 15 al 23 que nos ayuda a vivir una vida justa. Primero, en el versículo 16, y él dice en el versículo 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos dejar de pecar? Tanto. No vamos a dejar de pecar, todo, porque no hay justo que haga el bien y no peque. Pero podemos disminuir la influencia y el reino del pecado en nuestras vidas. ¿Qué hacemos para vivir una vida justa delante de Dios? Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Lo primero que podemos hacer es decidir que vamos a ser obedientes a Dios. La Biblia dice, el que me ama, me obedece, cumple mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os manda. Recuerden, somos nuevas criaturas. Podemos escoger a obedecer a Dios en lugar de desobedecer. Decídete que vas a vivir una vida obediente a la palabra de Dios. Y
La cosa es que a veces nos alejamos de esa sencillez. Si la Biblia lo dice, hazlo. Esto es bueno, aunque no lo entiendas, hazlo. Número 2, entrega tu corazón a Dios. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay mucho en este versículo, pero la Biblia dice, los hombres no le obedecen por su corazón, están lejos de él. Con su boca le obedecen, pero su corazón está lejos de él. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Y en otro lugar él dice, porque del corazón emana la vida. Entonces, entrégale tu corazón a él, primero en salvación, y entrégale tu corazón como su Señor, que reine en su vida. Y número 3, reconoce que somos siervos, hemos sido hechos siervos de justicia. Ya hemos retirado, podemos decir, jubilado del pecado, de ser un siervo de injusticia. Ahora somos hechos siervos de justicia y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces reconoce que eres un siervo de justicia, un siervo de Dios, y deja que Dios tenga su voluntad en su vida. Y número 4, reconoce que en nuestra debilidad, hablo como humano en el versículo 19, por vuestra humanidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Haz esta presentación a Dios como la Biblia nos enseña. Por eso la Biblia dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Reconoce que eres tu debilidad en la carne. No hay ninguna tentación que ha sobrevenido al hombre, que Dios nos dará juntamente una vía o un escape para que el hombre resista la tentación, según 1 Corintios 10:13. Y número 5, reconoce que ha sido librado del pecado, versículo 20-21, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes de ser salvos, lo único que podíamos hacer en todo, lo bueno que hacemos delante de Dios, para ser justos delante de él, era como un pecado. Vuestras justicias eran trapos de inmundicia. Ahora, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Entonces, reconoce que has sido hecho libre del pecado. Puedes resistir, puedes vencerlo, puedes tener la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Y luego, número 6, reconoce que has sido hecho un siervo de Dios. Más ahora, en el versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de un siervo de Dios es la santificación, una vida apartada del pecado, una vida apartada para Dios y una vida que confía en la bondad y la gracia de Dios. Y como fin, la vida eterna. Es la herencia de uno que ha sido hecho siervo de Dios, no por ser hecho siervo de Dios, tiene la vida eterna, pero es el fruto de un siervo de Dios, es automático. Y finalmente, reclama la vida abundante que Dios te ha dado. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que tú y yo recibimos por
pecar, ceder a la tentación, vivir una vida ajena, apartada de Dios, es la paga del pecado, es muerte, separación, falta de compañerismo con Dios, miseria, degradación, alejamiento de Dios, falta de las bendiciones de Dios, disturbios mentales, etcétera, es lo que produce la paga, muerte. No nos da nada que es provechoso, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reclama la vida que Él ha dado, la vida que tú y yo poseemos, viene de Dios. El aliento que tú y yo respiramos es el aliento de Dios. Tú eres de Dios por ser de una criatura creada por Él. Y luego recibe la vida eterna, vida que jamás termina, vida que dura por toda la eternidad. La felicidad con Dios por recibir a Cristo Jesús como su Señor. Pero Él dice no solamente ha venido para que tengan vida y luego vivan eterna, pero vida abundante. Él quiere que tú disfrutes tu cristianismo. La persona más feliz y más gozoso debe ser una persona que es una cristiana, que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Tú puedes vivir una vida llena de felicidad, llena de satisfacción, llena de gozo, si aceptas a Cristo como tu Salvador y entregas tu vida a Él y comienzas a vivir para Él. Reclama esta vida abundante. Pero antes de que tú puedas reclamar la vida abundante en Él, tienes que reclamar la vida eterna que Él te regala cuando tú deposites tu fe en Cristo Jesús. Si estás en tu pecado, la paga del pecado es muerte. Tú estás destinado para la condenación eterna si no has recibido a Cristo. Pero si ahora mismo, en esta mañana, le recibes como tu Salvador, Él te dará la vida eterna y tú estarás con Él por toda la eternidad. ¿Cómo se hace? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Si tú, como el publicano, se arrodilla delante de Dios en tu corazón y dice, como Él dice, sé propicio de mí, sé mi salvación, sé mi Salvador, reconociendo que tú eres un pecador, necesitado que Él te salve y no puedes hacerlo, reconociendo que Él, cuando Él murió en la cruz, que Él pagó por tus pecados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y que Él es el único que te puede perdonar, porque Él derramó su sangre por la remisión y el perdón de tus pecados. Entonces la Biblia dice, al que a mí viene no lo echo fuera. Y todo aquel que me pide o me invoca será salvo. Pídele que entre y sea parte de tu vida y de tu corazón, para que Él perdone tus pecados y te dé la vida eterna. Y tú puedes gozar no solamente la salvación de tu alma, pero una vida abundante aquí. Puedes vivir una vida que es agradable a Dios y es una vida que eleva el ser humano. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.